Chabuca Granda, la flor de la canela. Hola amigos, en el día de hoy vamos a hablar del estilo musical de María Dolores Pradera y de sus canciones. María Dolores Pradera utilizaba en sus canciones, incluyendo La flor de la canela, pues su elegancia y sencillez profunda y emotiva, y se caracterizaba principalmente por una fusión de géneros tradicionales de España y América Latina, interpretados de una manera refinada y minimalista. Su repertorio abarcaba géneros como el bolero, la ranchera, la copla y el vals peruano o vals criollo peruano, siempre con su distintivo estilo sobrio y contenido. La canción La flor de la canela, interpretada por María Dolores Pradera, es una de las joyas de la música latinoamericana. Posee un aire nostálgico y una belleza lírica que evoca imágenes poéticas llenas de elegancia y sutileza. La canción La flor de la canela, cuyo verso inicial es jazmines en el pelo y rosas en la cara, pertenece al género de vals peruano o vals criollo, una de las expresiones más tradicionales de la música popular de Perú. Escrita por la célebre compositora peruana Chabuca Granda en 1952, La flor de la canela es una de las canciones más emblemáticas de la música latinoamericana. El vals criollo tiene sus raíces en la fusión de influencias europeas, igual que el vals vienés, con ritmos africanos y mestizos, lo que da lugar a una expresión musical melódica y a la vez rítmica. En el caso del vals peruano es típico que las canciones cuenten con letras poéticas que narran historias o describen paisajes y personajes del Perú. Primero hablaremos un poco de los estilos musicales de María Dolores Pradera, pero quédate hasta el final del vídeo porque después analizaremos los versos de la canción, los relacionaremos con las distintas flores, así que va a ser una verdadera delicia, ya verás. Hoy vamos a viajar por un jardín lleno de música y flores, inspirado en una de las voces más emblemáticas de habla hispana, María Dolores Pradera. ¿Sabías que su música se parece a un ramo de flores, cada estilo con su color, su fragancia y con su historia? Bueno, pues quédate con nosotros y descubre cómo los boleros, las rancheras y las coplas florecen en nuestro jardín musical. El bolero, pues lo podríamos relacionar con la rosa roja. Resulta que el bolero, con esta música romántica y suave, es como una rosa roja. El bolero es como un susurro al oído, lleno de pasión y nostalgia. Es originario de Cuba, pero se extendió por toda América Latina. Sus letras hablan de amores intensos con melodías lentas y envolventes que invitan a soñar. Tiene un ritmo suave y cadencioso. El bolero tiene un ritmo lento, casi como el latido de un corazón enamorado. Las letras suelen hablar de amor, a veces feliz, pero muchas veces triste o melancólico. En su música destacamos el uso de guitarras, piano y a veces pequeños conjuntos de cuerdas, dándole un toque elegante y refinado. ¿Y por qué elegimos una rosa roja para representar el bolero? Bueno, pues porque la rosa es símbolo de amor y la pasión, igual que los boleros, pues son símbolos de amor. Su fragancia te envuelve, pero cuidado, que sus espinas te pueden pinchar, como esos amores imposibles de los que cantan las letras. Por ejemplo, Sabor a mí es un ejemplo perfecto de bolero donde cada palabra parece acariciar los sentidos. Imagina esta canción con una rosa floreciendo lentamente mientras el amor va llenando el aire. Bueno, ahora pasamos a las rancheras y veo claro que las vamos a relacionar con el girasol. Este estilo mexicano es como un campo de girasoles bajo el sol brillante. La ranchera es fuerte, orgullosa y canta las alegrías y las penas del pueblo. Las rancheras se destacan por utilizar una voz potente y emocional. La voz en la ranchera suele ser clara y poderosa, transmitiendo tanto alegría como dolor. Así que las rancheras hablan de amores perdidos, traiciones, pero también de la belleza y de la vida campestre y de la tierra. El acompañamiento instrumental tiene un gran protagonismo con trompetas, guitarrones y violines que hacen que la ranchera suene con fuerza. ¿Y por qué elegimos un girasol?
porque los girasoles son alegres y vibrantes como las rancheras y siempre siguen al sol, así como las rancheras siguen el ritmo de la vida con orgullo y pasión. Son flores que no pasan desapercibidas, igual que una buena ranchera te sacude el alma. Por ejemplo, en canciones como El Rey, María Dolores Pradera nos demuestra cómo puede llenar cada nota de fuerza y emoción. Es como sentir el calor del sol en un campo de girasoles. Bueno, damos paso a las coplas y la flor que utilizaremos en esta ocasión es el clavel. Finalmente nos adentramos en la copla, un género lleno de drama y emoción, pues como un clavel rojo sangre, color rojo sangre. La copla es un estilo español más teatral, donde cada verso parece una pequeña escena de una gran historia. Las letras de la copla pues cuentan historias y generalmente trágicas o de amores imposibles, a veces con un toque de rebeldía. Las coplas tienen un ritmo más definido, con pausas dramáticas para resaltar el contenido de la letra. La copla necesita una interpretación muy sentida, porque se vive cada palabra como si fuese un suspiro o un grito del alma. ¿Y por qué elijo el clavel? Bueno, el clavel es una flor llena de simbolismo en España, usada en fiestas y ceremonias, pero también en momentos de dolor y duelo. La copla, igual que el clavel, es hermosa pero dura, elegante pero dramática y cargada de emoción. Una canción como La zarzamora te hace imaginar una escena de pasión y tragedia, como una flor roja que se marchita lentamente. Es pura emoción. Ya veis, amigos, que el jardín musical de María Dolores Pradera tiene de todo: boleros como Rosas rojas para el amor, rancheras como Girasoles llenos de fuerza y coplas como Claveles rojos de drama. Cada flor una historia, cada canción una emoción. Si te ha gustado este viaje entre música y flores, regálame con un like. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Aprovecho para pedirte que me digas desde qué país nos estás viendo y cuál es tu flor y canción favorita de María Dolores Pradera. Pero ahora vamos a comenzar con la relación de esta bonita canción, o sea, La flor de la canela, y el mundo de las flores. Espero que disfrutes. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. El jazmín, con su fragancia suave y delicada, simboliza la pureza y la elegancia. Las rosas en la cara pueden asociarse a la frescura de la juventud o el rubor natural de una piel radiante. Esto nos transporta a una imagen de unas rosas rosadas o rosas rojas, claro. Airosa caminaba la flor de la canela. Airosa caminaba la flor de la canela. Aquí la canción nos transporta hacia la imagen de una flor de canela que se balancea suavemente al viento, reflejando ligereza. Este movimiento en el viento que lo hace tan etéreo, tan bonito. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura. Este verso es una metáfora de dulzura y calidez. La lisura puede representar esa dulzura que nos transmite la canción con tonos dorados y cálidos, y las rosas, que pueden ser una combinación de imágenes de flores que simbolizan amor y pasión. Imagina unas rosas rojas profundas mostrando su textura suave junto con imágenes doradas de sol cayendo sobre un jardín. ¿Lo puedes imaginar? Tira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines. Aspiraba lisura que da la flor de canela adornada con jazmines. Aquí, lógicamente, en nuestra mente bastan las flores de jazmín en su estado más fragante. Imagina una escena en la que el viento mueve los pétalos y difunde su aroma. Las flores de jazmín, con su blanco resplandeciente y su fragancia intensa, son perfectas para evocar
esa idea de una estampa que deja un recuerdo imborrable. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Bueno, los jazmines en el pelo y las rosas en la cara son metáforas que destacan tanto la fragancia, o sea, lo que uno deja en los demás, como la belleza y el porte de esa persona que transmite, ¿no? Que nos está contando algo. El aroma del jazmín simboliza esa huella invisible que perdura después del encuentro, como un recuerdo agradable y eterno. El tema no solo habla de la belleza física, sino también de la actitud y la dignidad que se llevan con uno mismo. La persona descrita es una especie de flor ambulante que transmite suavidad, dulzura y una elegancia clásica que nunca pasa de moda. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi interpretación de La flor de la canela, cantada por María Dolores Pradera. Dejadme los comentarios y lo que os he dicho antes, desde qué país me estáis viendo, qué flor es vuestra preferida y qué canción de María Dolores Pradera os gusta más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vuestra colaboración. La flor de la canela.